nombre es Ana Ruiz, soy psicóloga y trabajo como terapeuta. El miedo es una emoción, es una de las emociones básicas que compartimos con el resto de los animales y como toda emoción lo que hace es mover a la acción. En este caso la emoción de miedo mueve a la acción de huida o a la acción de ataque o de defensa en una situación de peligro, por lo tanto es una emoción adaptativa. Hay que diferenciarla de la ansiedad y de la fobia. La ansiedad es una respuesta de anticipación ante un peligro, que puede ser real o no. Un nivel bajo de ansiedad es adaptativo, incluso es necesario. Por ejemplo, es necesario cuando vamos a cruzar una carretera, si no anticipáramos un peligro, ni siquiera miraríamos a ver si viene un coche. El problema es cuando el nivel de ansiedad es elevado, lo que hace es bloquear, ahí ya se convierte en desadaptativo. Luego están las fobias. La fobia es una respuesta de ansiedad ante un objeto, ante una situación o ante una persona que no supone un peligro real y que además el sujeto, o sea, la persona que tiene fobia, reconoce que no supone un peligro real, pero se sufre un miedo intenso, es un miedo irracional, es una respuesta automática que ya digo que la persona reconoce que no es racional y no se puede tratar, por tanto, racionalmente. El miedo como emoción básica es innato. Lo que se ha aprendido es la ansiedad y la fobia, aprendido pues, por experiencias propias o por aprendizaje vicario, por haber visto algo que le haya producido esa ansiedad o esa fobia. Hay muchos síntomas diferentes, pero en general podríamos decir que el miedo lo que hace es preparar al organismo, como he dicho, ¿no? Pues para el ataque o para la huida. Lo que hace es activar el sistema nervioso simpático, segregando adrenalina. Entonces hay una serie de síntomas, como es la dilatación de la pupila, como es el aumento del ritmo cardíaco para llevar más sangre a los músculos, el aumento también del ritmo respiratorio para llevar más oxígeno igualmente a los músculos, incluso la palidez, porque la sangre de la piel también se va a los músculos, o sea, es preparar a los músculos para esa huida o para ese ataque. Hay algo que es muy habitual y que es que cuando se produce ese aumento de respiración, como realmente ese oxígeno que llega a los músculos no se utiliza, se produce una hiperventilación y la persona tiene una sensación de mareo. Cuando interpreta esta sensación de mareo, pues como que se va a desmayar o va a perder el control, o incluso va a morir, pues produce mayor ritmo respiratorio y es como un bucle, pues así se llega a un ataque de pánico. Depende de qué tipo de miedo sea, porque hay miedos con los que podemos vivir toda la vida sin ningún problema y hay miedos que son totalmente incapacitantes. El repertorio de miedos es muy amplio, desde fobias de tipo ambiental, pues miedo a las tormentas, a los truenos, a la altura, a la oscuridad. Hay miedos de tipo situacional, a ascensores, a aviones, a sitios cerrados. Hay miedos de tipo animal, desde animales domésticos, miedo a los perros, a los gatos, a cualquier animal doméstico, hasta miedo a las arañas, a los insectos o animales que nos producen cierta repugnancia, como los sapos, las serpientes, las cucarachas. Hay miedo a la sangre, miedo a las heridas, a las intervenciones quirúrgicas o odontológicas, al dentista. Y también hay un miedo que es muy incapacitante, la fobia social, que es miedo a situaciones sociales o a personas. Diría que es nuestro amigo. El miedo básico es el que nos ayuda ante situaciones de peligro, se convierte en nuestro enemigo cuando se ven peligros donde no los hay, cuando se está hipervigilante ante todo, cuando evitamos situaciones, evitamos hacer cosas o interfiere demasiado, ¿no?, en la vida de una persona. De hecho, además, el miedo no tiene por qué ser una emoción desagradable. Muchas veces buscamos la emoción de miedo, nos gusta ver películas de miedo, nos gusta ir al parque de atracciones y montarnos en aparatos que nos dan miedo, incluso nos gusta hacer actividades de aventura que conllevan un cierto peligro real. Lo importante es profundizar un poquito. Se puede trabajar con el síntoma, con lo que son el síntoma del miedo,
Mi manera de trabajar es profundizando un poquito más en la estructura de la persona, por dónde viene ese miedo, por qué viene ese miedo. Habría que buscar la base del miedo, no es tan simple, porque sí hay procedimientos, sí hay técnicas que van directamente al síntoma, que van directamente al miedo, como las exposiciones que funcionan bastante bien, pero con el síntoma. Hay desde exposiciones de tipo gradual, poquito a poco, hasta bueno, lo que se llaman inundaciones, ¿no? Que sería pues como una exposición a lo bestia. Por ejemplo, una persona que tenga miedo a los perros, pues una exposición gradual pues sería poquito a poco enseñarle primero un vídeo de perros, luego ya es realmente un perro pues un poquito más lejos, un poquito más cerca, un perrito un poco más pequeño, un poquito más grande, gradualmente dependiendo del miedo que tenga a cada una de las situaciones. La inundación sería pues meter a esa persona en una habitación con 7 perros enormes hasta que el nivel de ansiedad bajara, ir exponiendo a situaciones pues mucho más fuertes. Las exposiciones se pueden hacer en vivo, pero también se pueden hacer en imaginación. Esto serían bueno, técnicas que van al síntoma. Como estoy diciendo, estas técnicas de que estoy hablando y otras que también funcionan, y para mí es importante la relajación como técnica de prevención o como técnica de control. Pues el miedo lo que activa es el sistema nervioso simpático y la relajación todo lo contrario, activa el sistema nervioso parasimpático, entonces bueno, pues equilibra un poco al sistema nervioso. A mí me parece importante en personas que sufren fobias.